A ver, estar de pie en medio de la Amazonía ecuatoriana parece una experiencia, digamos, puramente biológica, ¿no? Totalmente. O sea, estás rodeado de ecosistemas vivos. Exacto. Árboles gigantescos, una humedad súper densa, un ecosistema que literalmente respira. Pero, debajo de toda esa biología, hoy existe una arquitectura financiera que es prácticamente invisible. Y es una arquitectura masiva, porque cada tonelada de carbono que esos árboles absorben de la atmósfera es, hoy por hoy, un activo potencial. Sí, un activo que mueve millones. Y justamente para entender cómo se comercializa ese activo, nuestro análisis a fondo de hoy se centra en una sola fuente. Es un documento legal bastante denso. Sí, estamos hablando de unas 70 páginas. Así es el Acuerdo Ministerial número MA 2026-0055-AM de Ecuador, que, a ver, a primera vista, suena a la típica burocracia ambiental aburrida. Claro, suena a un trámite más, pero la realidad es otra. Nuestra misión en este espacio es decodificar lo que realmente es este texto. Que es básicamente el nuevo manual de reglas financieras para los mercados de carbono allá en Ecuador. Exactamente. Es la famosa norma ARTTTR, una sigla un poco compleja que legisla la autorización, registro, trazabilidad y transferencia de resultados de mitigación. O sea, cómo se mueve el dinero verde. Y yo estoy seguro de que para quienes nos escuchan, inversores, desarrolladores de proyectos, tomadores de decisiones, esto cambia las reglas del juego. Es que este documento intenta algo sumamente ambicioso bajo el paraguas del artículo 6 del Acuerdo de París, ¿sabes? Busca establecer un marco jurídico sólido para que el país participe en la transferencia internacional de resultados de mitigación. Atrayendo capital global, me imagino. Esa es la meta. Y el reto analítico para nosotras y nosotros hoy es desmenuzar cómo este texto legal intenta darle certidumbre a esos inversores, pero manteniendo un control súper estricto sobre el ecosistema. Yo estoy convencida de que es un equilibrio muy delicado. Bueno, vamos a empezar por el obstáculo principal. Porque antes de revisar cómo fluye el dinero, cómo se transacciona un crédito, hay que ver el punto de partida legal. Claro, la base de todo. Porque quien dirige un fondo de inversión internacional, lo primerito que exige es saber que el activo que está comprando realmente existe y que es legal adquirirlo. Y resulta que este documento choca de frente con la propia Constitución del Ecuador. Sí, y ese es un choque histórico. El artículo 74 de la Constitución ecuatoriana es explícito, o sea, prohíbe la apropiación privada de los servicios ambientales. Una frase corta pero letal para los negocios. Totalmente. Históricamente, esa simple frase frenaba en seco casi cualquier inversión a gran escala. Si un texto constitucional declara que nadie puede ser dueño del servicio que provee la naturaleza, pues la venta de un bono de carbono parece un callejón sin salida legal. Es que, a ver, cualquier departamento de cumplimiento legal lee la palabra inapropiable y bloquea la transacción de inmediato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sortea esta norma de 70 páginas una prohibición constitucional tan directa? Lo hace a través de una distinción conceptual muy astuta, que de hecho está amparada en un dictamen de la Corte Constitucional de allá. El documento separa lo que es el servicio ambiental de lo que denomina el resultado de mitigación. O sea, divide el concepto en dos. Exacto. El servicio ambiental, digamos, el proceso natural del bosque absorbiendo dióxido de carbono, ese sigue siendo un bien público, pertenece al Estado, es patrimonial e inapropiable. Intocable, básicamente. Intocable. Pero por otro lado, la norma define el resultado de mitigación como el efecto de una intervención humana que es medible. Esa reducción, remoción o captura cuantificada de gases de efecto invernadero, eso se convierte en un efecto jurídico nuevo. Ok. Y ese resultado sí se puede vender. Sí. Ese resultado específico sí es susceptible de transferencia internacional. Esa es la magia de la norma. A ver, intentemos aterrizar esto con una analogía en el mundo del software, para ver si la estructura realmente se sostiene para quienes nos escuchan. El bosque, la naturaleza, sería el código fuente de un programa. Me gusta por dónde vas. El Estado dice que ese código fuente es patrimonio nacional y que no se lo puedes vender a ninguna corporación tecnológica.
Pero si un desarrollador crea una aplicación que utiliza ese código y genera un reporte de datos súper concreto, el Estado sí te permite licenciar y vender ese informe de datos. Exactamente. O sea, la naturaleza es el código intocable, pero los bonos de carbono son los reportes de datos comercializables. Es una excelente analogía. Y para llevar esa idea del software un paso más allá, el Estado no solo prohíbe la venta del código, sino que requiere aprobar cada licencia individual que se emite. Ah, o sea que no te dejan operar por la libre. Para nada. El artículo 4 de la norma establece algo llamado el principio de soberanía climática. Esto significa que el mercado no opera bajo un sistema de libre mercado puro o albedrío total. Ok. El Estado ecuatoriano se reserva el control soberano sobre la preaprobación, el registro y el uso de estos resultados. Básicamente, el texto legal intenta evitar que estos mecanismos financieros terminen siendo una mercantilización encubierta de los ecosistemas. Pero, a ver, ese control soberano me plantea un problema operativo inmediato. Si el Estado tiene la mano en el interruptor de cada transacción, ¿cómo se materializa la exportación de ese activo realmente? Es un proceso de 2 pasos, digamos. Porque nadie invierte millones de dólares en reforestar, no sé, miles de hectáreas en la Amazonía, solo para tener un certificado doméstico que cuelgas en la pared. Quieren acceso al mercado global. Quieren llevar ese activo a Europa, a Estados Unidos. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo físico o burocrático que convierte una tonelada capturada en Ecuador en un activo internacional real? Bueno, el documento estructura esta metamorfosis creando 2 categorías muy distintas. La primera es el RRM, o sea, Resultado Registro de Mitigación. RRM. Ok. Ajá, cuando un proyecto reduce 1 tonelada de carbono y pasa por todas las auditorías correspondientes, se inscribe en el Registro Nacional como un RRM. Es un activo que está serializado, pero ojo, su circulación es estrictamente doméstica. O sea, no puedes salir del país en ese estado. Exacto. Sirve para cumplir metas dentro de Ecuador. Para que ese RRM cruce la frontera, necesita convertirse en un RAM, que es un resultado autorizado de mitigación. Pausa rápida aquí para aclarar la terminología internacional porque la audiencia estratégica que nos escucha suele hablar en términos del Acuerdo de París. Cuando este resultado cruza la frontera, se le conoce globalmente como un ITM, ¿correcto? Un resultado de mitigación transferido internacionalmente. Correcto. ITMO es el término oficial de Naciones Unidas para ese activo cuando ya se está moviendo entre países. Y la norma ecuatoriana establece que el puente exclusivo para que un RMRM doméstico se convierta en un RAM y opere afuera como un ITMO es la famosa Carta de Autorización. La LOA, por sus siglas en inglés, ¿no? Letter of Authorization. Esa misma, la LOA. A ver, tengo que cuestionar la viabilidad de esto en la práctica. En papel suena a un simple trámite administrativo de ventanilla. ¿Por qué un inversor en Londres o Nueva York debería prestarle tanta atención a esta carta de autorización? ¿Acaso no es solo un sello de exportación más que consigues pagando una tasa en el ministerio? No, para nada. Y este es un punto crítico. La Carta de Autorización es el verdadero motor financiero y legal de todo el sistema. El artículo 26 detalla que esta emisión no es automática. Ah, el Estado te puede decir que no. Totalmente. La Autoridad Ambiental Nacional utiliza este documento para dictar las reglas de juego específicas de cada transacción individual. O sea, en la LOA se establece el volumen máximo que te permiten exportar, el periodo aplicable e incluso el uso específico que el comprador extranjero puede darle. ¿Y si no la tienes? Sin esta carta, cualquier transferencia internacional es nula de pleno derecho frente al régimen ecuatoriano. Es papel mojado. ¡Wow! Eso cambia toda la perspectiva de riesgo. Significa que el riesgo regulatorio no termina cuando el proyecto está operando o cuando los árboles están creciendo, sino que depende de la emisión de esta LOA al final del día. Exactamente. El riesgo político y regulatorio está presente hasta el momento de la autorización final. Lo cual nos llega al siguiente gran punto de fricción. Digamos que un fondo de capital de riesgo climático hace todo bien. Obtiene su ramo con la carta de autorización. La historia de los mercados voluntarios de carbono en la última década es, siendo muy objetivos, un terreno subterminado. Sí, ha habido muchísimos problemas de credibilidad.
Hay escándalos documentadísimos de proyectos que, no sé, venden la misma tonelada de carbono a una aerolínea europea y simultáneamente a una empresa tecnológica en California. Quien invierte capital va a preguntar de inmediato, ¿qué infraestructura real establece este documento de 70 páginas para garantizar que la contabilidad es a prueba de fraudes? Es la pregunta del millón. Y el documento aborda este riesgo de reputación creando una arquitectura institucional muy específica. En los artículos 37 al 40 se establece el Comité de Carbono. Comité de Carbono. Sí, este comité actúa como una instancia interinstitucional de apoyo técnico para tomar decisiones sobre metodologías, contabilidad, ese tipo de cosas. Espera, déjame detenerte ahí un segundo. Porque en América Latina, o francamente en cualquier parte del mundo, un comité gubernamental que se supone es puramente técnico y completamente inmune a la presión política o comercial, Entiendo tu escepticismo, claro. es que quien nos escucha va a dudar muchísimo de que un simple comité garantice la integridad financiera. Un comité puede firmar lo que sea si hay suficiente presión o incentivos. ¿Dónde está el límite duro, el mecanismo técnico real que impide el fraude o la doble contabilidad? Es una duda muy válida. Pero el límite duro no está en las personas que se sientan en el comité, está en el sistema de serialización que detalla el artículo 21, combinado con el principio de prohibición de doble contabilidad de los artículos 6 y 98. A ver, explícame esa serialización. La norma dicta que cada tonelada mitigada debe recibir un código de identificación alfanumérico único y repetible. Es el equivalente exacto al número BIN que viene grabado en el chasis de un automóvil. Ok, entiendo la serialización a nivel de registro. Pero si el Estado aprueba exportar el código de esa tonelada y al mismo tiempo el gobierno ecuatoriano reporta esa mismita tonelada a las Naciones Unidas como parte de sus propios logros climáticos nacionales, ¿sigue habiendo una doble contabilidad a nivel macro? ¿Ambos se cuelgan la medalla por el mismo árbol? Claro, el famoso doble conteo soberano. Para evitar ese escenario exacto, la norma introduce algo llamado el Protocolo de Coherencia y Reconciliación. Esto está en los artículos 101 y 102. Y aquí es donde la contabilidad se vuelve verdaderamente rigurosa. Ok, soy todo oídos. Ecuador tiene su Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el INGE. Piensa en el INGE como el balance general, el libro contable de todo el país. Ajá. Todo RAM que sale de la jurisdicción ecuatoriana tiene que pasar por un ajuste contable obligatorio frente a ese inventario. Vamos a desglosar cómo funciona ese ajuste en la práctica. Digamos que un desarrollador exporta 100.000 toneladas de carbono a una corporación internacional. Esas 100.000 toneladas se restan contablemente del Inventario Nacional de Ecuador, automáticamente. Es lo que el artículo 6 del Acuerdo de París define como ajuste correspondiente. Ah, ok. Es literal una resta. Literal. La infraestructura que diseña el documento funciona como un libro mayor de partida doble, financiero. Si sale una unidad hacia el extranjero, como crédito, se debita de la cuenta nacional. De hecho, el artículo 54 es particularmente severo en esto. ¿Qué dice? Ordena denegar cualquier autorización internacional si el sistema detecta inconsistencias técnicas que impidan realizar este débito contable correctamente. O sea, si la matemática no cuadra perfecta, el Estado bloquea la exportación. ¡Wow! Esa vinculación directa entre el registro corporativo privado y el inventario soberano del Estado es lo que busca aislar al activo del famoso greenwashing. Exacto. Le da un respaldo contable soberano a cada tonelada vendida. Pero a ver, toda esta discusión sobre libros mayores, ajustes matemáticos y comités técnicos ocurren en bases de datos, en oficinas con aire acondicionado. Los proyectos reales ocurren en el terreno. En la selva, sí. Ocurren en la selva, en territorios que están habitados por comunidades locales, pueblos indígenas y nacionalidades. Y hay una fuerte advertencia global sobre el riesgo de que los mercados de carbono se conviertan en otra forma de extractivismo verde. Es un riesgo muy, muy real que la norma intenta mitigar. Entonces, si un desarrollador llega con financiamiento internacional, ¿cómo regula esta norma la interacción, sobre todo la financiera, con quienes habitan esos territorios? Esto nos lleva al capítulo 10 de la norma. Específicamente a partir del artículo 126, se establece el principio de salvaguardas.
El texto legal prohíbe explícitamente que el desarrollo de proyectos de carbono vulnere derechos territoriales. O sea, no te puedes quedar con la tierra. Exacto. Nadie puede usar un contrato de comercialización de carbono para intentar reclamar propiedad sobre la tierra comunal de una nacionalidad indígena, por ejemplo. Eso suena muy lógico en la teoría jurídica, claro. Pero quienes desarrollan los proyectos y hacen los modelos de negocio necesitan saber cómo impacta esto en los flujos de caja. Exige la ley que se comparta el margen de ganancia comercial con las comunidades locales. Sí, la ley interviene directamente en el flujo financiero a través del artículo 29. Este artículo exige la presentación y cumplimiento de un plan de uso de ingresos, además de arreglos de pago por resultados climáticos. ¿Y eso qué significa en la práctica para el desarrollador? Que el promotor del proyecto tiene que estructurar y documentar un instrumento técnico y financiero detallado. Tienen que mostrar las reglas de asignación, la trazabilidad y el reporte de los ingresos hacia las comunidades. O sea, el Estado no te dice a cuánto vender el bono. No, el Estado no fija el precio comercial por tonelada. Respeta la dinámica de libre mercado para eso. Pero sí te obliga a auditar y transparentar hacia dónde fluye el dinero que ingresa. ¿Ok? Tratemos de visualizar un escenario de crisis con esta regla, que es lo que le interesa a un analista de riesgos. Supongamos que un proyecto forestal levanta capital, vende los RAMs, el dinero ingresa, pero la comunidad local denuncia que la clínica o la escuela prometida en ese plan de uso de ingresos jamás se construyó. Un escenario lamentablemente común en el pasado. Exacto. ¿Cuál es la palanca legal real que tiene la comunidad frente a un acuerdo internacional que ya está firmado y ejecutado? La palanca legal está en el artículo 131. Este artículo impone la creación obligatoria de un mecanismo de quejas, reclamos y remedio para cada proyecto. No es opcional. ¿Y si el desarrollador simplemente ignora las quejas? Si el desarrollador ignora las alertas de la comunidad, el mecanismo escala automáticamente a la Autoridad Ambiental Nacional. Y las consecuencias están tipificadas en el artículo 142 como incumplimientos materiales. ¿Y qué implica un incumplimiento material para el inversor extranjero que quizás ni siquiera está en el país, sino en una oficina en Nueva York? Implica la suspensión, el incumplimiento de las obligaciones de salvaguarda social o la falla operativa en el mecanismo de quejas es causal directa para que el Estado suspenda temporal o incluso definitivamente las autorizaciones asociadas a ese proyecto. O sea, te cierran la llave. Literalmente, en términos prácticos, las cuentas del registro se congelan y los RRM pierden la capacidad de convertirse en RAM. Ya no puedes exportar. Tremendo. La gestión del riesgo social y comunitario ya no es solo un tema de responsabilidad corporativa o un párrafo bonito en el reporte anual. Está incrustado en el marco legal como una condición de permanencia en el mercado. Exactamente. Es un candado financiero atado al cumplimiento social. Es decir, si se corta el hilo social, se corta el flujo de exportación del activo. Esa es una integración profundísima del riesgo no financiero dentro del modelo financiero. A ver, vamos a destilar todo lo que hemos explorado sobre este acuerdo ministerial 0055. Adelante. Lo que el documento delinea, por lo que veo, es un rediseño total de la infraestructura climática del país. Ya no se trata solo de recibir fondos de cooperación internacional para no talar un bosque. Se trata de crear un ecosistema auditable y puramente transaccional. Ese es el salto evolutivo. Y la estrategia legal consistió en separar la naturaleza, que es inalienable y sagrada para la Constitución, del resultado medible, que es comercializable. Se instituyeron pasaportes estrictos, como las cartas de autorización, sistemas de partida doble atados al inventario nacional para bloquear el doble conteo, y condicionantes legales que atan la exportación a las salvaguardas sociales en el terreno. Y analizando el panorama general, la intención estratégica de este documento, y conectándolo un poco con el vecindario, es posicionar a Ecuador frente a competidores regionales como Colombia, por ejemplo. Claro, Colombia lleva tiempo moviéndose en este espacio. Así es. Colombia tiene su propia infraestructura y es un competidor fuerte. Pero el mercado global atraviesa una fase de escrutinio intenso ahora mismo. Quienes compran estos créditos masivamente necesitan mitigar su exposición al riesgo regulatorio y reputacional. Buscan créditos que no exploten en las noticias, básicamente. Exacto. Entonces, al diseñar una norma que obliga a la trazabilidad absoluta y establece candados soberanos sobre la contabilidad, Ecuador intenta estructurar y exportar una oferta de resultados de mitigación de alta integridad. Diferenciándose por la calidad del marco regulatorio.
Tal cual. Busca competir ofreciendo seguridad jurídica codificada frente a las incertidumbres que a menudo plagan los mercados puramente voluntarios en otras partes de la región. Construir la infraestructura legal para generar confianza comercial en un activo intangible. O sea, es fascinante. Todo este análisis deja una interrogante final flotando, especialmente para quienes analizan la geopolítica de los recursos naturales o estructuran políticas a gran escala. A ver, ¿cuál es? ¿Global? Es una pregunta muy pertinente. Un modelo que, digamos, permita a las naciones en desarrollo participar de la riqueza financiera generada por la preservación de su capital ecológico, exigiendo control sobre las transacciones, pero sin ceder jamás los derechos de propiedad soberana sobre la naturaleza misma. Sería un cambio de paradigma brutal a nivel global. Totalmente. Es un paradigma que está a prueba ahora mismo en Ecuador, y entender su engranaje técnico es absolutamente fundamental para operar en la próxima década de la economía climática. Ojalá quienes nos escuchan se lleven esta reflexión, porque el mercado de carbono acaba de madurar de golpe, Sin duda alguna. Las reglas del juego ya cambiaron. y conocerlas es la mejor inversión. Hasta la próxima.